Estamos ahora en un tiempo que se llama Omer. Omer es una palabra hebrea, tiene 3 significados. El primer significado de la palabra Omer es gavilla. Sabéis que de la cosecha se sacan gavillas, ¿verdad? Antiguamente, hoy en día se hace con máquinas, pero antiguamente se juntaba un montón de trigo, cebada, y se hacían gavillas. Y lo que se sacaba de una gavilla era también una medida, o sea, los granos que se sacaban de una gavilla también se llama Omer, o sea, es una medida de más o menos 2 litros. O sea, Omer significa también una cantidad de una medida, como 2 litros y medio. Más o menos. Algunos dicen que es más grande, pero ahí discuten los sabios. Pero vamos a ponerlo más fácil para no complicar la cosa. La mayoría dice que son más o menos 2 litros, así que vamos a ir por eso. Son los granos que tú sacas de una gavilla. También se llama Omer. Una cantidad. Y entonces, en este tiempo en que estamos nosotros, hay algo que se llama Omer y se refiere a un tiempo. Entonces, ¿alguien sabe qué es el Omer? Muy bien, estamos contando los días desde Pesach hasta Shavuot. Lo que sucedió, y vamos a leer ahora en Levítico capítulo 23, Vayikra 23, acerca del Omer. Vamos a empezar en el versículo 9. Y voy a leer de la versión de las Américas y la voy a cambiar un poquito según el hebreo, para que sea más ajustado al original. Habló Hashem a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, estamos en Levítico 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote un Omer. Aquí pusieron una gavilla. ¿Alguno tiene alguna otra versión que no diga gavilla? ¿Todos tienen gavilla? Manojo. Manojo, ok, está bien. Manojo, pero es más o menos lo mismo. Gavilla o manojo. En hebreo pone un Omer. Entonces hay que saber, se refiere al manojo, a la gavilla de cebada, en este caso porque la primera cosecha en la tierra de Israel en la primavera es la cebada. Entonces traían una gavilla al templo o usaban los granos de esa gavilla y hacían harina. Ahí tenemos que consultar con el Talmud, con la tradición, para saber cómo se hacía en el templo. Si uno lee la Biblia con los espejuelos o las gafas o los lentes, no sé qué palabra usan ustedes, lupa romana, entonces no vas a entender, porque si tú rechazas toda la tradición judía, no vas a saber cómo hicieron en el templo. Tienes que ir a la tradición para saber qué hicieron, cómo ofrecían. Y entonces eso está bien aclarado en el Talmud, cómo se hacía en el tiempo de Pesaj, cuando traían desde los campos de Jerusalén la primera cosecha de la cebada y ofrecían esa cosecha en el templo. Y no se daba un manojo, no se daba una gavilla, se machacaban los granos, se tostaban, se preparaba una harina, se cernían y preparaban la mejor harina, y esa harina la mezclaban con aceite y con sal y ofrecían eso como la primera ofrenda del año de la cosecha de cebada de la tierra de Israel. Y eso era una cantidad de 2 litros de Omer. Entonces, cuando leemos aquí, tenemos que ir a la tradición para entenderlo. Entonces vemos lo que dice la Escritura, lo que dice la Torá. Entonces vamos a volver a leer el versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote un Omer de las primicias Reshit, de vuestra cosecha
Aquí no se refiere a una gavilla, no se refiere a un manojo, sino a una cantidad de harina de cebada. Y él mecerá el Omer, según el hebreo, delante de Hashem, a fin de que seáis aceptados el día siguiente al día de reposo la mecerá. El día siguiente al Shabbat la mecerá. O lo mecerá el Omer. El mismo día en que mecéis el Omer, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto como holocausto, como sacrificio de ascensión al Eterno. La ofrenda de cereal será de 2 décimas de una efá de flor de harina, mezclada con aceite, ofrenda encendida para Hashem, como aroma agradable con su libación, 1/4 de hin de vino. Hasta ese mismo día, hasta que hayáis traído la ofrenda a Hashem, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Contaréis, mira, ahora venimos a esto del contar. Contaréis desde el día que sigue al Shabbat, desde el día que trajisteis la gavilla, o el Omer más bien, trajisteis el Omer de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Aquí dice el texto hebreo 7 Shabbatot completas. 7 Shabbats completos. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al 7º Shabbat. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna a Hashem. Y esta ofrenda fue de trigo. El trigo es un poquito más lento para madurar en la tierra de Israel. Entonces la cebada fue la primera cosecha y luego el trigo. Y ahora estamos en este tiempo ahora de cosecha en la tierra de Israel. Y estamos contando, conforme a lo que dice la Torá, desde el Shabbat de la semana de panes sin levadura. Como sabéis, usamos la palabra Pesach como refiriéndonos a una semana entera, pero en la Torá Pesach es realmente un sacrificio y una noche de cena. Pero como ese nombre inicia una serie de eventos, se usa la palabra Pesach para toda la semana hoy en día. También lo vemos en el texto de Yohanan capítulo 5, que habla de la fiesta, que era más de un día, ¿no? Ahora, en la Torá se habla de Pesach y panes sin levadura, y los panes sin levadura son 7 días de celebración, la fiesta de los panes sin levadura, que en hebreo es Hag HaMatzot. En esta fiesta de Hag HaMatzot hay un evento que se llama Omer Reshit Ketzirchem, el primer Omer de vuestra cosecha, como pone aquí en este texto. Y la palabra, vamos a mirar un poquito más esto, porque aquí hay secretos fantásticos. El Omer es un tiempo, como hemos dicho, tenemos 3 cosas: Omer, una gavilla, 2 litros y un tiempo. El Omer Reshit Ketzirchem, el Omer de las primicias de vuestra cosecha, está en el versículo 10. Un Omer de las primicias de vuestra cosecha. La palabra primicias de es en hebreo Reshit. Reshit. Reshit es una palabra que tiene que ver con posesión. Es decir, por eso se traduce como primicias de. Es algo que no en sí no significa. Si dices Omer Reshit, no es exactamente la traducción el primer Omer, porque Reshit no significa primero, sino primero de, y tiene que venir algo después. Por eso está la cosecha ahí. Las primicias de vuestras cosechas, o de vuestra cosecha.
¿Estás conmigo? Por eso, porque tiene una terminación que se llama smihut en hebreo. Pero no vamos a entrar en la gramática, pero es interesante esta cosa. Omer Reshit, es decir, el Omer de las primicias de vuestra cosecha. Las primicias, lo primero de vuestra cosecha. No se podía comer nada ese año, porque cada año hay una cosecha, ¿verdad? Hay cebada. En Israel hay una cosecha anual de cebada y una cosecha anual de trigo. No es como en otros países, en África y otros lugares, no sé cómo es aquí, cuando puedes sacar 2 o 3 cosechas, o puedes sembrar papas y tener varias cosechas al año. En Israel la cosecha de los cereales es una vez al año. Entonces, lo que se hacía cuando había templo, porque hoy en día no se puede hacer esto porque no hay templo. Cuando había templo había que ofrecer esto primero a Hashem, y eso es lo que nos enseña, que primero en nuestras vidas tiene que venir el Eterno. Si empezamos a comer nosotros primero y lo dejamos a Él después, no estamos bien. No estamos bien. Y por la mañana, tú no puedes empezar tu mañana comiendo, luego vas a orar. Entonces tú pones a primero tu cuerpo, tú eres el más importante, y luego a Hashem. Le doy de comer a Hashem, entre comillas. Le estoy dando alabanzas y eso, que son comida, es como ofrenda para Él, es comida para Él. No puedes hacer eso, tienes que poner al Eterno el primero en tu vida, es decir, primero tú oras y después comes. Entonces, lo mismo con la cosecha. Este año tenemos una cosecha. ¿Quién va a comer de la cosecha? ¿Quién va a comer primero? ¿El Eterno o nosotros? Entonces Hashem dice, cuando entres en la tierra y saques la cosecha, cada año tienes que darle a mí primero. Yo soy el primero en tu vida. Y tú no puedes comer nada hasta que me hayas dado a mí primero. Eso es una lección muy importante para cada uno de nosotros, que si nosotros no ponemos a nuestro Creador como el primero en todas las áreas, no estamos haciendo las cosas bien. Y aquí es el primero en tiempo, ¿verdad? Porque es la cosecha, y das la primera cosecha del año, que tiene que ver con tiempo y también con posesiones. Ahora, Omer Reshit Ketzirchem. El primer Omer de vuestra cosecha. Levítico 23:10. Daber bnei Israel ve'amarta alehem ki tavou el haaretz asher ani noten lachem uketzartem et ketzira vehavetem et Omer Reshit Ketzirchem el hakohen. Omer Reshit Ketzirchem el hakohen. El Omer, que es las primicias de vuestra cosecha. Vamos a mirar un poquito esta palabra Reshit. Quizás le suena a alguien esta palabra. Reshit. ¿Te suena esta palabra? ¿La has oído alguna vez? ¿Alguien sabe cómo se dice en hebreo el primer versículo de la Torá? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Y se traduce muchas veces como en el principio creó Dios los cielos, o el cielo y la tierra. Pero la palabra Bereshit no significa en el principio. En hebreo se dice Barishonah, en el principio. Bereshit es una palabra, como dijimos, en smihut, que tiene posesión de algo que va a venir después. Reshit, principio de. La palabra Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz es muy difícil traducir, porque no sigue la gramática, no sigue las reglas gramaticales. La Torá no sigue muchas veces las reglas gramaticales, porque Hashem tiene un mensaje más profundo con eso, nos quiere enseñar algo más profundo. Y cuando la Torá sale de las reglas, ojo al dato, porque aquí hay secretos, especialmente cuando se habla del Mesías. Ok, la palabra Reshit, encontramos, es la primera palabra de la Torá, después de la Bet, porque
tienes una bet, Bereshit, B es una sola letra, Bereshit. La palabra B es una sola letra, tiene que ver con Betoch, es una abreviación de Betoch que significa dentro de. B es la primera letra de la Torah. Luego viene Reshit, ¿te das cuenta? Bereshit. Se puede traducir como dentro de Reshit creó Dios los cielos y la tierra. Dentro de Reshit. O por medio de Reshit creó Dios los cielos y la tierra. O a través de Reshit creó Dios los cielos y la tierra. Reshit en la Torah aparece unas 70 veces. 5 veces más aparece la palabra Bereshit. Si alguien tiene interés en saber dónde, se lo voy a decir rápido. Eso está en Jeremías 26:1. Ahí dice Bereshit Mamlechut Yehoyakim, en el principio del reinado de Yehoyakim. Jeremías 27:1, Bereshit Mamlechet Yehoyakim, en el principio del reinado de Yehoyakim. Jeremías 28:1, Vayehi Bashanah Hahi Bereshit Mamlechet Tzidkiyah. Y fue en aquel año que era el principio del reinado de Tzidkiyah, otro rey. Y en Jeremías 49:34 dice en la segunda parte, Bereshit Malchut Tzidkiyah, al principio de el reinado de Tzidkiyah. O sea, en 5 lugares en la Torah encontramos la palabra Bereshit, igual que en Génesis 1:1. 4 lugares más, en Jeremías, solamente el profeta Jeremías. 5 lugares que yo he encontrado, quizás hay más, pero bueno, hice una búsqueda esta tarde y si el programa no me falló, solamente hay 5 lugares donde está la palabra Bereshit. La palabra Reshit aparece más veces, pero como Bereshit, igual que en Génesis 1:1, solamente 5 veces. Y tiene que ver en los 4 restantes con un reinado, el principio del reinado de un rey. ¿Te das cuenta? Entonces la palabra Bereshit está conectada con el principio del reinado de un rey. Y Reshit, de una forma especial, se refiere al Mesías. La palabra Reshit aparece casi 20 veces en el Humash, que es la Torah, los 5 libros de Moshe, y en más de 50 ocasiones en todo el Tanaj. Se usa en relación con el inicio de un reinado, la primera vez en Génesis 10:10, también habla de Reshit, pero sin la B, el principio, o sea, principio del reinado, Reshit, reinado de, con un hijo primogénito, eso está en Génesis 49:3, con los primeros frutos de la tierra, lo tenemos hoy, en estos textos que estamos mirando aquí en Levítico 23. Y en Proverbios 8:22 habla de la sabiduría que es el principio de su camino, que es la Torah. Y en Jeremías 2:3, el pueblo de Israel es llamado Reshit, la primicia de sus frutos. Donde vemos que Reshit tiene que ver con el principio de un reinado, tiene que ver con Mashiach, tiene que ver con Israel, tiene que ver con la Torah, y todas estas cosas están unidas. Ahora, volvamos ahora al tiempo en que estamos ahora mismo. Estamos en el Omer. Desde el día después del Shabbat, en la fiesta de los panes sin levadura, no vamos a entrar en qué Shabbat, porque hay una discusión, qué Shabbat, sino vamos a hablar de lo que estamos haciendo, como la tradición hoy en día hace en Israel. El día después de el primer día de descanso, se empieza a contar, porque no tenemos templo, no podemos ofrecer el Omer, no podemos ofrecer la cebada en el templo hoy en día. Pero sí hacemos una cosa, contamos. Y cada noche, cuando el sol baja, nos ponemos de pie y hacemos una bendición
y decimos, hoy es tal día del Omer, y contamos días y semanas, porque si vemos en la Torá, en un lugar dice que hay que contar los 50 días, y en un lugar dice que tenéis que contar 7 semanas completas, o 7 Shabbats completos, que ahí Shabbat se refiere a semana. Entonces, la Torá dice que hay que contar los días y hay que contar las semanas. 50 días, 7 semanas. Entonces, si pasa una semana, decimos, hoy es el día 7 de Omer, que es una semana. Y si es 15 días del Omer, por ejemplo, decimos, hoy es el día 15 del Omer, que son 2 semanas y un día. ¿Ves cómo se va contando? Y eso vamos contando desde Pesach, desde el 16 de Nisan, para ser más correctos, más exactos. Vamos contando hasta que llegue Shavuot. Y no se puede contar de antemano. No se puede decir, dentro de 3 días será el Omer tal, no, porque eso no es cumplimiento del mandamiento. Tú tienes que contar todos los días el Omer hasta llegar a Shavuot, si eres judío. Si no eres judío, no tienes obligación de hacerlo. Ahora, si lo haces, es un mérito para ti. Y es un tiempo de preparación para recibir la Torá, porque la Torá fue dada en Shavuot. Es una subida espiritual de 49 escalones, como una escalera que va subiendo, subiendo, subiendo. Ahora, en este tiempo del Omer, el justo de los justos, el santo de los santos, el más grande maestro y el profeta como Moshe, fue resucitado de entre los muertos. En el día del Omer, el primer Omer, el día cuando ofrecieron la cebada en el templo aquel año, fue el día cuando Yeshua fue levantado de los muertos. El Omer es un tiempo cuando él estaba con sus discípulos enseñándoles durante 40 días, mostrando señales de su resurrección, podían tocar su cuerpo. Él les mostró con las escrituras que el Mesías tenía que morir, ser sepultado, estar 3 días y 3 noches en la tierra y después ser resucitado. Mostró con los profetas desde Moshe, los profetas y los salmos, todos los escritos, mostró con evidencias y también con su propio cuerpo, esto es el plan de Hashem. Entonces este tiempo de Omer es un tiempo muy especial, cuando el resucitado estaba hablando y enseñando a sus discípulos durante 40 días acerca de estas cosas. Vamos a mirar algunos textos que hablan de esto. Primero vamos a ir a 1 de Corintios 15. Y cuando tienes esto del Omer en tu cabeza como fundamento, vas a entender por qué Pablo está enseñando como está enseñando aquí en 1 de Corintios 15. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí vamos a leer algo. Ahora os hago saber, hermanos, el mensaje que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Y aquí no se refiere a que somos salvos ahora, sino que sois salvos, estáis dentro del tren que va a ir a la salvación. Sois salvos, estáis en el camino de la salvación, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. ¿Cuál fue la palabra que Pablo predicó a los de Corinto? Él predicó lo mismo que predicó en todos los lugares. Retén tu dedo allí y busca rápidamente Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, por ejemplo, y ahí ves un ejemplo de lo que Pablo estaba predicando. Versículo 26. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de Shabbat, todos los Shabbats, cumpliendo estas escrituras, condenándole. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar.
Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron del madero y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos, y por muchos días, y esto es el tiempo del Homer, muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Yeshua, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo estaba predicando, enseñando la buena nueva a los judíos y a los no judíos, principalmente los no judíos, fue su misión, basándose en los profetas, por supuesto la Torá, que es el texto de los profetas más importante, y en el resto del Tanaj, y mostraba con las escrituras que el Mesías tenía que morir, estar en la tumba durante 3 días y 3 noches, y después ser resucitado al tercer día. Y eso es el tiempo del Pesach, Hag HaMatzot y Omer. Y eso es cumplimiento de los profetas, de la Torá y los profetas. Otro texto tenemos en Hechos de los Apóstoles, 17, versículo 2, y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de Shabbat, 3 Shabbatot, discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando o exponiendo y presentando evidencias, abriendo y exponiendo, presentando evidencias de que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Yeshua, a quien yo os anuncio, es el Mesías. En el capítulo 28 también podemos ver eso. Ahí vemos cómo Pablo siempre se basaba en el Tanaj para mostrar que Dios ya había dicho que el Mesías tenía que sufrir, tenía que morir y tenía que estar muerto durante 3 días y 3 noches y después ser resucitado. Eso está, Dios lo ha prometido. No es nada nuevo, eso está desde el principio, desde Reshit. Hechos 26 es 26, versículo 22. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día, testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moshe dijeron que sucedería. Pablo dice, yo no digo nada más, no digo nada más que lo que dicen los profetas y Moshe. Yo predico lo que dice Tanaj, que el Mesías había de padecer, sufrir, y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Capítulo 28 del mismo libro. Versículo 23. Y habiendo fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Yeshua, tanto por la Torá de Moshe como por los profetas. ¿Te das cuenta? Está escrito acerca de Yeshua en la Torá de Moshe y en los profetas. Y Pablo se basaba solamente en eso, en su enseñanza y su predicación. Volviendo ahora a 1 Corintios 15. Dice, os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, versículo 3. Que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, la base del mensaje de salvación está en el Tanaj. Y voy a decir algo más fuerte. No necesitas los escritos apostólicos para saber
que Yeshua es el Mesías. No necesitas. Hay suficientes evidencias en el Tanaj para saber quién es el Mesías. Suficientes. Ahora, los escritos apostólicos son testimonios de algo histórico que nos ayuda a identificar que sí, que los profetas anuncian, el que Moshe habló, sí, es él. Mira cómo hay evidencias tremendas de que tenía que haber sido él. O sea, no vamos a empezar a edificar la casa con el tejado y poner el tejado como fundamento. El fundamento es la Torá. Los 5 libros de Moshe Rabenu. Es el fundamento. Encima vienen los profetas. Y luego los escritos, más arriba. Y los escritos apostólicos es un edificio al lado. Tanaj y los escritos apostólicos. Ahora, sigamos. El Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las Escrituras hablan de que Él iba a resucitar el tercer día. Él dijo, no será dado a esta generación más que la señal de Jonás, de Yoná. Porque como el profeta estuvo durante 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará dentro de la tierra durante la misma cantidad de tiempo. 3 días y 3 noches. Pero no 3 días enteros ni 3 noches enteros. Pero durante. El primer día está cortado y la última noche está cortada. Pero durante 3 días y 3 noches tenía que estar dentro de la tierra. Y eso fue lo que pasó según los testimonios de los shlichim de Yeshua, sus apóstoles, sus enviados emisarios. Y dice que se apareció, fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Kefa y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacob y luego a todos los shlichim, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Ahora, hay un judío ortodoxo, Pinchas Lapide, que tiene peso. Él enseña que este texto en 1 Corintios 15 es una evidencia de la resurrección de Yeshua. Y él no cree que Yeshua es el Mesías, por lo menos cuando él dijo eso. ¿Por qué? Porque se basa en la forma de mostrar evidencias, con hechos y pruebas. ¿Cómo sabemos que Hashem habló al pueblo de Israel en el monte Sinai? ¿Cómo sabemos? Moshe Rabenu podía haber inventado todo, escrito la Torá con su mano y haber dicho como Buda o como estos inventores de religiones, el Señor se me apareció y hay que hacer todo esto. ¿Cuál es la diferencia entre la fe de Israel, el judaísmo, y las religiones falsas? Que hay un pueblo entero que está escuchando la voz de Dios desde la montaña. Hay 600,000 testigos, más mujeres y niños, que están ahí escuchando la voz de Dios. Salieron de Egipto, vieron los milagros, y todos pueden testificar a sus hijos y a sus nietos y a las generaciones siguientes lo que pasó. El pueblo mismo es el testigo. La evidencia está en el recuerdo del pueblo. La tradición judía es la que da peso a la Torá, no al revés. ¿Cómo sabemos que es la Torá que la que estamos levantando en la sinagoga cada Shabbat y todos señalan Vezot Torah asher sam Moshe lifnei bnei Israel al pi Adonai biad Moshe? ¿Cómo sabemos que la Torá de Hashem? ¿Cómo sabemos que esas palabras que están escritas ahí fueron entregadas por Dios al profeta Moshe Rabenu? ¿Cómo sabemos? Porque hay un pueblo. Porque hay un testimonio del pueblo, hay un testigo que es el pueblo. Una cantidad de personas que vieron esto y lo transmitieron a sus descendientes.
Esa es la base para saber que esta es la Torá que vino del cielo. Lo mismo aquí. Pablo dice, él se apareció a fulano de tal, y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales viven muchos de ellos los cuales viven aún. Según esta forma de mostrar pruebas, Pablo podía decir, mira, ve a hablar con los 400 y pico, porque si algunos habían muerto, pero tenemos ahora un grupo de testigos que tú puedes ir a hablar con ellos, y una cantidad tan grande que son testigos de la resurrección, no se puede dudar. Por eso Pinhas la pide, como buen judío ortodoxo, él dice, este texto es una evidencia de la resurrección de Yeshua. Porque Pablo dice que hay 500 que lo han visto. Puedes ir a preguntarles. O sea, el testimonio colectivo daba fuerza al hecho. No era 1 o 2 o 3. Eran 500, más de 500. Que todavía bebían y podías ir a preguntar para que te contaran. Bien. Yeshua resucitó cuando el Homer fue mecido en el templo. Estuvo 40 días con sus discípulos enseñándoles y después fue elevado al cielo. 10 días estuvo en el cielo hasta que surgió algo que vino en el día de Shavuot. Pero de eso no vamos a hablar aquí. Pero quiero parar un momentito, solamente hablar de lo más importante aquí. El Tanaj enseña que el Mesías murió por nuestros pecados. ¿Dónde está escrito eso en el Tanaj? En muchos lugares. Quizás el lugar más claro de todos es Isaías 53. Él llevó nuestras enfermedades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Él fue entregado como sacrificio de culpa. Y ahí usa la palabra Asham, que va conectando con los sacrificios en el templo. Sacrificio. Cuando alguien ha pecado, un cordero o un otro animal tiene que morir en mi lugar para que yo sea liberado y perdonado. Él fue entregado como sacrificio en lugar mío, para que yo fuera perdonado por mis pecados. Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Un lugar también muy importante, y quiero terminar con esto, es Levítico capítulo 4. El primer lugar del Tanaj donde aparece la palabra Hamashiach es en Levítico capítulo 4. Y en ese capítulo habla del sacrificio por el pecado. En hebreo es Hatat. Y en 3 lugares en este capítulo aparece la palabra Ha-Mashiach. Ha-Mashiach. Por primera vez en la Torá aparece la palabra Ha-Mashiach en el capítulo que habla de sacrificio por el pecado. En 3 ocasiones en Levítico 4 encuentras en el hebreo la palabra Ha-Mashiach, que significa el ungido. Y está en conexión con los sacerdotes, el sacerdote ungido, HaKohen HaMashiach, así pone el hebreo. Y es una alusión al que iba a ser el sacrificio por nuestros pecados, el Mesías, HaMashiach. Es muy interesante que la primera vez en las Escrituras, la primera vez en la Torá, cuando habla de HaMashiach, está en relación con el sacrificio por el pecado. Eso no lo puedes negar. ¿Dónde se encuentra HaMashiach por primera vez en la Biblia? En Levítico 4. ¿De qué habla Levítico 4? Del pecado, del sacrificio por el pecado. Que hay que sacrificar un animal. Si yo he pecado, un animal tiene que morir en mi lugar para que yo sea perdonado. Ahí está HaMashiach. ¿Qué es pecado? Pecado es desobedecer los mandamientos de Dios. Cuando yo desobedezco, tengo pecado, tengo culpa. Si no hago lo que Dios dice que yo tengo que hacer, o si hago algo que me prohíbe hacer,
Tengo culpa. Tengo pecado. Y el pecado me condena a la muerte. Y si no soy liberado de mi pecado, me quedaré en la muerte. Y no hay quien me saque de allí. ¿Quieres ser parte de la resurrección? Necesitas el perdón de tus pecados. Para complicar la cosa, Hashem lo ha hecho de otra forma. Va a resucitar a todos, pero luego van a morir otra vez. En la segunda muerte. Y de ahí sí que no salen. Pero no vamos a complicarnos demasiado. Vamos a hacerlo fácil. El pecado lleva a la muerte. Y si no tienes el perdón de tus pecados, no vas a salir de la muerte. Estás condenado a la muerte eterna. ¿Quieres estar condenado a la muerte eterna? ¿O quieres estar seguro de que tienes tus pecados perdonados? ¿Cómo puedes recibir el perdón de tus pecados? Porque Dios ha suplido con Hamashiach para el perdón de tus pecados. Él murió en tu lugar. Él tomó tu castigo. Él llevó tu culpa. Él llevó tus pecados. Este es el mensaje que Pablo daba a todas las naciones, por el cual sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado, que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el mensaje de salvación. Si retienes esto, te salvarás. Tendrás parte en la resurrección y en la vida eterna. Muchas gracias.